Son muchos los que me han preguntado acerca de la contradicción que existe entre Mateo 28, 19 y Hechos de los Apóstoles 2, 38. Pues primeramente vamos a leer lo que nos dice Mateo 28, 19 y posteriormente vamos a ver lo que nos dice el texto de Hechos 2, 38. Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es interesante porque son las últimas palabras que Cristo Jesús dijo antes de ascender al cielo. Estamos hablando después de su resurrección. A esta sección de la Biblia se le conoce como la Gran Comisión, que va desde el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Ahora fíjense lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos son los que en estos versículos encuentran una clara, según ellos, contradicción. ¿Por qué razón? Porque en Mateo nos dice que el bautizado debe hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en Hechos de los Apóstoles encontramos que aparentemente el texto también dice claramente: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Algunos cristianos asumen que el hecho de que no encontramos otro pasaje en todo el Nuevo Testamento que confirme lo que Mateo 28, 19 dice acerca del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algunos dicen que entonces ese pasaje posiblemente no estaba en los originales y que probablemente esa sea la razón por la que no se encuentre repetido en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, déjenme darles un dato histórico. El Códice Sinaítico es el considerado códice o el material bíblico más antiguo que existe. Aproximadamente data del año 230 aproximadamente después de la era cristiana. Significa entonces que al ser el documento más antiguo bíblico que se tiene, y en ese documento ya aparece Mateo 28, 19, tal cual lo encontramos en nuestras Biblias, significa entonces que es muy posible que el texto de Mateo 28, 19 haya estado siempre allí y que nadie nunca lo introdujo de manera accidental o intencionada posteriormente. Así que el punto de partida es la aparente contradicción que hay en estos dos pasajes. Para muchos, el texto de Mateo 28, 19 no revela la realidad de lo que dice Hechos 2, 38, porque dicen muchos, los críticos dicen que en Hechos 2:38 los que se bautizaron fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, contradiciendo lo que dice Mateo 28:19, que debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay que notar dos cosas importantes en estos dos versículos. Número uno, en el capítulo 28, versículo 19 de Mateo, aparece el nombre en singular, en el nombre, es decir, honoma, en griego, que quiere decir un nombre masculino y singular. Los que se bautizan deben hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego en Hechos 2:38 encontramos que los que se bautizan sobre el nombre de Jesucristo. Y es a eso que quería llegar, porque precisamente en estos dos pasajes aparecen dos términos específicos de los cuales quisiera hablar. En Mateo 28:19 aparece una preposición, la preposición eis en griego, que se traduce literalmente como
dentro de. En inglés se traduce como into, que es una preposición que en español podríamos decir como dentro de, o en, o hacia. De hecho, la preposición puede realmente traducirse de la siguiente manera: hacia, dentro de, en dirección a, con propósito o resultado de. Indica movimiento con propósito o una identificación transformadora. Por ejemplo, en Romanos 6:3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en, y de nuevo aparece la partícula eis, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo este término involucra que cuando Cristo fue bautizado, también nosotros estamos siendo bautizados en su muerte. Porque el bautismo claramente significa muerte a una vida antigua y resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 2 nos dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y de nuevo aparece aquí el término eis, que quiere decir dentro de o hacia. Qué interesante, ¿eh? Es decir, que en este contexto, eis del griego indica más que solo invocar un nombre. Implica un acto de ingreso y consagración en una relación espiritual. Es una unión con la deidad celestial, donde el creyente es absorbido dentro de la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Miren qué interesante. No se trata solo de repetir las palabras en una fórmula bautismal o una fórmula ritual, sino de entrar dentro del nombre, es decir, bajo la autoridad, bendición, propósito y carácter de un Dios manifestado en las tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, en Hechos 2:38 el término es epi, y de nuevo este término epi del griego es una preposición distinta a la de eis, pero es una preposición. Ahora, es una preposición que aquí aparece en genitivo, en dativo. En el caso de Mateo 28:19 aparece en acusativo. Todo esto tiene mucho que ver a la hora de interpretar o de traducir el texto. Así que entonces aquí en Hechos 2:38 el término epi aparece en dativo. ¿Qué significa? El significado principal es este: basado en, sobre la base de, o por la autoridad de, o por causa de. También se puede traducir de esa manera. Recuerden que las preposiciones en español pues son esas mismas que procuran dar pertenencia de algo, es decir, que algo, hay un objeto directo el cual es causante de la acción que estamos realizando en la expresión. Por ejemplo, el uso bíblico común que encontramos en este de este término lo podemos encontrar básicamente en un uso común que señala la base, la cual se realiza una acción o decisión. Es decir, hay una base, yo decido por esa base, yo elijo basado en la autoridad o base de, en otras palabras. En Hechos 4:18 nos dice que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en, y aquí el término es la preposición epi, el nombre de Jesús. Es decir, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen sobre el nombre de Jesús. En Lucas 5:5 nos dice: en tu palabra, que es de nuevo epitom neumasou, echaré la red. En tu palabra, en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Es decir, en la base de,
lo que has dicho, voy a tirar la red. Es decir, que esta preposición epi significa la base o fundamento de lo cual estoy por hacer. Ahora, el uso de esta preposición aquí indica que el bautismo se realiza basado en la autoridad y misión redentora de Jesús como el Mesías. En otras palabras, Pedro está respondiendo a una audiencia judía que había rechazado a Cristo. Así que entonces él está enfatizando la reconciliación con Dios a través del Mesías crucificado y resucitado. No está contradiciendo en ningún momento Mateo 28:19, sino que está aplicando la verdad trinitaria, la verdad de la deidad trinitaria de Mateo 28:19, con un énfasis cristológico. ¿Por qué? Porque los judíos a quienes habían rechazado era Jesús como el Mesías. La fe en Jesús es el punto de entrada para la recepción del Espíritu y del perdón. Entonces, basados en estas dos versiones y estas dos posiciones de interpretación, tanto de Mateo 28:19 y Hechos 2:38, en las dos preposiciones, tanto eis como epi, podemos decir claramente que la gran comisión de Cristo en Mateo 28:19 expresa la fórmula bautismal, las palabras que deben ser dichas en el momento que una persona baja y es sumergida en las aguas bautismales. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten, en el nombre, que implica singularidad. ¿Cuál es ese nombre? ¿Qué significa? Basados en la preposición eis, yo te bautizo, te introduzco, te pongo dentro de la comunidad de los fieles que ya portan el nombre. ¿Cuál nombre? Hechos 2:38 nos dice que epi, el nombre sobre la cual está revelada la autoridad de Cristo como el Mesías para salvación de todo creyente arrepentido. En otras palabras, Mateo revela la fórmula bautismal del nombre, del único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es la autoridad de la salvación revelada para el hombre. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Por lo tanto, esa es la base de la autoridad divina bajo la cual el hombre podemos llegar a ser salvos solamente en la gracia de Cristo. En conclusión, Mateo 28:19 y el eis nos introducen en la comunidad de aquellos que han basado su decisión epi, de Hechos 2:38, de aceptar a Cristo como el Mesías y Salvador de la humanidad y de todo aquel que desea ser salvado por Cristo. No existe ninguna contradicción entre Mateo 28:19 ni Hechos 2:38. La única diferencia es que Mateo 28:19 nos expresa la fórmula bautismal en la que debe ser sumergido una persona en las aguas, y Hechos 2:38 nos indica que con ese acto está recibiendo la autoridad de la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les espero en nuestro próximo estudio bíblico. No se lo vayan a perder.